Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Nuevamente damos la bienvenida a los médicos de la audiencia de Connectimed que nos acompañan en esta sesión virtual. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Cortés y tendré el gusto de moderar este evento. A nombre de la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, que hace posible el evento, les agradecemos el interés por asistir a esta sesión en la que se abordará el tema trastornos del sueño y desarrollo infantil. Como contexto, bueno, pues los trastornos respiratorios de sueño de tipo obstructivos no representan una enfermedad específica. Se trata de un síndrome relacionado a la disfunción de la vía respiratoria superior. Por otro lado, el crecimiento y el desarrollo de un niño ocurren durante un tiempo determinado, por lo tanto es indispensable realizar la detección en edades tempranas de alguna alteración de esta índole. Los trastornos respiratorios y de sueño han sido muy estudiados en adultos, sin embargo, las manifestaciones son muy diferentes cuando se presentan en los niños. Y bueno, para el desarrollo de esta sesión quiero dar la bienvenida a la doctora Sabrina Abigail Pérez Benítez, quien es especialista en ortodoncia por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con una certificación por la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Es profesora invitada sobre crecimiento y desarrollo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con un diplomado en filosofía Roth-Face sobre trastornos respiratorios relacionados con el sueño y el desarrollo de maloclusiones en pediatría y ortodoncia individualizada e implantes por posgrado de odontología. Además, es diplomada de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño de la primera generación. Buenas noches, doctora, bienvenida. Antes de comenzar, les recordamos que a lo largo de todo el evento podrán enviar sus preguntas a través del chat y al final de la exposición contaremos con 30 minutos para que nuestro ponente responda a las dudas y comentarios que nos hagan llegar. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a la doctora Sabrina Pérez. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Juan. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación que nos hace Connectimed y muchísimas gracias a la academia por darme la oportunidad de representarlos este día en la plática. Y bueno, antes que nada, me gustaría compartirles unas dos preguntas para poder iniciar este tema. ¿Podemos compartir, por favor? Dice, en su consulta diaria atiende pacientes con trastornos del dormir. Esperamos la respuesta de la audiencia. Ok, ahí están respondiendo. Mm. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan frecuente atiende a niños? También están respondiendo. Vamos a esperar un momentito más. Y vamos a finalizar la votación en este momento. Y vamos a compartir los resultados. Bueno, ahí nos podemos dar una idea de qué tan frecuente pues se atiende a estos pacientes sobre trastornos del dormir. Entonces, pues le damos la palabra, doctora. Compartimos pantalla, por favor. Ok. Sí, hay que abrir el audio, doctora, por favor. El micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Ahí ya se ve, ya se escucha. se ve muy bien. Vamos a... Perfecto. Comenzamos, doctora. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, vamos a checar esto. Bueno, vamos a hablar hoy de los trastornos del desarrollo. Ya el doctor Juan me hizo el favor de presentarme. Y bueno, es muy importante este tema porque si podemos observar los trastornos del sueño o trastornos de dormir,
están enfocados o, digamos, afectan al paciente a muchos niveles. Principalmente, digamos, los médicos de primer contacto pueden ser el médico general, en este caso el pediatra, el alergólogo y el otorrinolaringólogo. Y un poquito menos contacto principal tendrán los endocrinólogos, los psicólogos, pero todos tenemos importancia en esta parte, y lo importante es que, o lo que quisiera que hoy se llevaran, es que este tratamiento o estos trastornos tienen que ser tratados de manera multidisciplinaria. Muchas veces cuando nos llegan los pacientes a nosotros, los ortodoncistas, el paciente ya creció mal y solamente podemos ir atendiendo algunas cosas o algunos trastornos o algunas malformaciones que ya se dieron, que solo las podemos ir ocultando y no se pueden resolver al 100% como nos gustaría que sucediera de primera instancia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, a mí me gusta mucho este término de la infancia, es un periodo finito, que lo aprendí de mi maestra, la doctora Alma Luna, porque es un periodo muy chiquito donde va desde los 0 años hasta los 12 aproximadamente. En algunos niños es un poco más amplio o es un poco más pequeño, dependiendo de la maduración que tengan, pero es un proceso que es caracterizado por cambios neurofisiológicos, físicos y psicológicos. Y todo esto, a lo mejor muchas personas no lo saben, pero los médicos sí sabemos que se da durante el sueño, principalmente en la fase no REM, la fase 3, donde se libera la hormona de crecimiento. Aquí tenemos un artículo que nos habla de eso, del crecimiento y los pacientes con trastornos respiratorios. Y bueno, para entrar en materia les voy a hablar un poco de desarrollo infantil. El desarrollo infantil está siempre seguido por lo que es crecimiento y desarrollo, que aunque van de la mano, no son entidades iguales. El crecimiento de un niño implica un cambio a nivel somático y funcional, pero es un cambio a nivel en tamaño y en número de células. Y el desarrollo está dado por la complejidad de estas células que se convierten en órganos y después en sistemas. Y todo esto se va dando durante el crecimiento y intervienen varios factores, y dentro de esos factores intervienen los factores genéticos, es decir, lo que el paciente ya trae en su genoma, y los factores epigenéticos, que en este caso un factor epigenético sería el sueño y sus alteraciones. Bueno, aquí podemos observar que el crecimiento del cráneo se da siempre desde las primeras fases del desarrollo, es decir, en la 4ª semana de desarrollo intrauterino, se empieza a observar que el crecimiento del cráneo va dándose. Como para los 2 meses, el crecimiento del cráneo de un paciente, de un feto, es al 50%. Va creciendo y pareciera que se redujera en tamaño, sin embargo, lo que va creciendo es todo lo demás, el esqueleto y todas las extremidades inferiores, de modo que al nacimiento el cerebro ocupa, o la cabeza ocupa un 30% del crecimiento de todo el cuerpo. Y todo el crecimiento que se da de la cara se da del nacimiento hasta los 12 años, como les mencioné anteriormente. De modo que cuando ya somos adultos tenemos una cabeza que ocupa el 12% del total de la longitud del crecimiento. Y bueno, que este crecimiento se da, lo primero que crece, digamos, es el tejido general, digamos, los músculos, los huesos y las vísceras van creciendo de una manera como una S invertida, aquí como lo observamos en la diapositiva. Y podemos observar que hay un crecimiento en S invertida y que va acompañado siempre del crecimiento maxilar. Si ven, va muy de la mano con el crecimiento maxilar. El crecimiento neural da un crecimiento muy alto en los primeros años de vida, digamos a los 2 años ya tiene el 95%, y a los 6 o los 7 años el desarrollo del tejido neural está casi completo. ¿Por qué casi completo? Porque todavía se sigue especializando, como se los mencioné en la primera diapositiva. Un tejido que tenemos que tener muy en cuenta al revisar un niño es el tejido linfoide, porque el tejido linfoide se dispara su crecimiento y tiene su mayor crecimiento a los 10 años de edad, y más o menos, aproximadamente a los 10 años de edad, y más o menos va disminuyendo cuando se tiene el máximo pico puberal de crecimiento.
y coincide justo con el tejido genital. Cuando el tejido genital empieza a crecer, que es más o menos en la edad puberal, digamos entre los 11 y los 12 años, en la mayoría de los niños, sabemos que hay antes y después, pero esto coincide cuando hay caracteres sexuales secundarios y cuando hay crecimiento de los niños, hay una involución del tejido linfoide. Entonces aquí podemos observar que lo último que crece es la mandíbula. ¿Por qué? Porque recordemos que el crecimiento del cuerpo se va dando en sentido céfalo-caudal. Entonces, digamos que es muy lógico pensar que la mandíbula es lo que está más lejos del cráneo, entonces lo último que crece. Aquí tenemos el crecimiento del cartílago, es más activo durante la última etapa de la vida fetal, lo que les mencionaba, es decir, del último trimestre del feto hacia la primera infancia. Podemos ver aquí las suturas, cómo el cráneo crece por aposición y reabsorción en todas las suturas que ya nosotros conocemos, la frontal, la temporal, la parietal y las suturas posteriores. Incrementan su forma y su tamaño para hacer huesos más fuertes. Aquí tenemos la comparativa de dos cráneos, un cráneo infantil y un cráneo en un adulto, donde podemos observar que justamente las suturas en el cráneo infantil todavía están abiertas. Podemos observar que el crecimiento del cráneo del niño es el 95% a esa edad, que es más o menos a los 2 años, y podemos observar cómo todos los tejidos de la cara aún no se han desarrollado. A comparación de los tejidos de un adulto, podemos ver que este sería un cráneo de un paciente con un perfil ortognático, donde todos los senos, tejidos, maxilar, mandíbula se han desarrollado de una manera adecuada. El crecimiento siempre va a seguir un patrón y nosotros como médicos que estamos dedicados al crecimiento tenemos que observar que nuestro paciente vaya siguiendo un patrón de crecimiento. Estas gráficas percentiles, que les presento aquí, son gráficas que se ocupan en todos los niveles de atención a niños. Esta es del IMSS, sin embargo, en el Hospital Infantil ocupamos exactamente la misma y en varios hospitales, que es este documento que es del World Health Organization. Entonces, aquí les presento dos gráficas que podemos observar. La primera es de una niña que se le empezó a tomar la talla a los 6 años y todo su crecimiento se mantuvo siempre por arriba del percentil 50, que estuvo al 75%. Es decir, esta niña siempre creció un poco más alta y con un peso un poquito más alto que el de las niñas de su edad. Sin embargo, vemos en esta otra diapositiva, en esta otra imagen, el seguimiento de un niño que fue de los 6 años hasta el final de su crecimiento. A los 10 años, él tuvo una enfermedad grave. Entonces, podemos observar cómo su crecimiento iba muy bien. Sin embargo, a los 10 años hubo algo que lo hizo crecer un poco menos. Después, a los 12 años, se terminó de realizar el crecimiento. Sin embargo, nunca recuperó su crecimiento. Les voy a hablar principalmente de las diferencias que hay para un niño entre un parto y una cesárea. No son todas las diferencias que existen, pero sí son las diferencias que hay en cuanto a lo que es crecimiento de lo que nos compete hoy. Lo primero es, que es menor costo, hay un contacto del producto inmediato con la microbiota vaginal, que esos son beneficios para el producto, para el niño cuando crece, porque evitamos un poco de alergias y otras enfermedades. Tenemos la liberación de oxitocina inmediata cuando el bebé nace por parto natural. La madre libera oxitocina, lo que hace que el niño tenga un apego inmediato al pecho. Y el bebé se oxigena mejor justo porque todo lo que por el canal del parto, porque pasa, el bebé se oxigena mejor y saca todos los líquidos que tiene. Podemos observar que en la cesárea, digamos, no hay tantas ventajas para el bebé, hay muchas más ventajas para las mamás. Se ocupa, digamos, por algo como un poco más de que sea programada, de que las mamás tengan tiempo, pero no es algo que le beneficie al paciente, al niño. Es decir, hay una neumonía, hay reflujo, hay cólicos, son pacientes que
como el primer contacto que tienen es con los gérmenes de la piel de la madre y de la sala de parto, van a ser niños que van a desarrollar alergias y alergias a la proteína de la leche, van a tener rinitis alérgica y es muy fácil que una mamá que haya tenido una cesárea de abandono de la lactancia porque no se genera una oxitocina en el momento real. Aunque se les inyecta, no es lo mismo que en el momento. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de informar a las madres y de decirles que tengan paciencia porque el beneficio que les va a traer a lo mejor el dar una cesárea, el tener una cesárea en un momento porque no tienen tiempo, o porque se hace más cómodo o porque es una cirugía programada y es indolora, van a tener ese problema a largo plazo con su hijo porque van a tener varias cosas que les van a ir pasando poco a poco. Y se considera que dependiendo del estatus social de la madre, la lactancia, el parto y la cesárea se pueden llevar a cabo mejor en una zona rural que en una zona urbana. Bueno, volviendo a lo que sería ir de un parto a una lactancia, se considera que la lactancia debe ser exclusiva 6 meses por la OMS. Las gráficas que les presenté de percentiles de crecimiento hace rato justo fueron hechas en 884 pacientes, los cuales tuvieron solamente lactancia exclusiva. Entonces, para que vean lo importante que es el crecimiento en esos primeros meses, se tomaron en cuenta esos pacientes. ¿Por qué? Porque el niño, cuando tiene lactancia exclusiva, se prepara desde la primera hora de vida para tener una succión y una alimentación adecuada. Al comer del seno materno y obtener la lactancia, el paciente en automático respira por la nariz porque no tiene otra forma y aprende a usar sus fosas nasales. Entonces, es muy importante que a los niños o a las madres les indiquen que el niño debe ser o debe estar siempre lavándose la nariz para que haya una vía permeable y pueda comer adecuadamente. Aquí podemos observar que existen dos succiones. Una succión nutritiva, que es la succión que todos conocemos, la que le da todos los anticuerpos y alimentación al niño que necesitan desde la madre. Y existe la succión no nutritiva, que es la que me trae ahorita con ustedes. Es decir, la succión no nutritiva es el primer contacto que tiene el paciente con el mundo externo y la activación muscular. Es decir, los músculos peribucales agarran el pezón de una manera que deben de sellar para poder hacer la succión. Entonces hay una activación muscular peribucal, hay una activación de los músculos de la mandíbula, porque la mandíbula se mueve adelante y hacia atrás, como se ve aquí en esta imagen, y la más importante es la activación de la lengua. La lengua tiene una activación en forma de oleaje desde la punta hasta la base de la lengua, y hay un ejercicio en todo el sentido para que haya una función adecuada. La lactancia es el primer aparato funcional que el paciente puede tener para tener un crecimiento adecuado de la cara. Por eso es que los niños cuando tienen esa succión empiezan a tener cansancio y se quedan dormidos y vuelven otra vez. Y como les mencionaba, la lactancia estimula la rama mandibular y el cóndilo por distracciones. Es decir, que por estar activando la mandíbula, el niño está dando una orden a su organismo de que empiece a crecer y todo empiece a funcionar. Y como todos sabemos, es un fuerte vínculo emocional entre el niño y la madre. Y bueno, la OMS recomienda que la lactancia sea complementaria hasta los 2 años, porque a los 6 meses ya podemos introducir alimentos. Los alimentos deberían o tendrían que ser generalmente alimentos astringentes que pudiera el paciente morder y tener una función masticatoria para que tuviéramos una adecuada función muscular. Y bueno, aquí les voy a presentar lo que sucede si no hay una lactancia. No existe una coordinación adecuada de la respiración lengua, porque el niño, como respira, como trae el biberón aquí, se lo puede quitar a demanda, puede tomarlo, puede quitarlo, y la lengua nunca termina de subir porque no hace la fuerza adecuada. Entonces la lengua se vuelve un poco floja y se mantiene debajo. Lo que también podemos observar es que no hay una adecuada coordinación entre la epiglotis y la lengua. Entonces puede haber alguna broncoaspiración.
La lengua, al quedar en mala posición, empieza a generar una deglución atípica, que finalmente la lengua, para tener una adecuada deglución, una adecuada posición, a los 2 años y medio ya tendría que tener una adecuada posición. El uso indiscriminado de biberones es algo que se da cuando no hay lactancia, porque los papás, si no están instruidos, no saben y le abren un hoyo muy grande a la tetina, a la mamila. Y entonces el niño come rápido, se llena, no hace la función, porque hay biberones que están hechos para que esta función se dé, entonces les hacen los orificios muy pequeños para que el bebé tenga esa función. Pero a veces los papás se desesperan y les dan la mamila a los niños. Entonces, cuando hay algún tipo de aspiración, puede haber una otitis de repetición por no haber succión, el niño cesarse rápidamente y no hay función, no hay estímulo de crecimiento, hay una digestión alterada y como les mencionaba anteriormente, si no hay lactancia y si el paciente nació por cesárea, puede haber alergias. Y obviamente hay una interrupción de los anticuerpos de la madre porque sabemos que el principal momento donde hay anticuerpos es cuando el niño está teniendo una lactancia y cuando tiene un parto natural. Y ahora ya les puedo preguntar cómo crece la cara. La cara crece por succión, por respiración, por masticación, por deglución, que son funciones que se dan principalmente cuando tenemos el crecimiento y vamos siguiendo una vía de crecimiento natural. Lo primero que crece es el cráneo y en el cráneo tenemos la sincondrosis esfenooccipital. En pacientes clase 1, que son los pacientes con un perfil recto, perfil ortognático, normalmente la sincondrosis crece 1 milímetro por año. Y se da por osificación endocondral en ambos márgenes del hueso. Podemos ver que son células condroblásticas que crecen en la periferia y este mecanismo aumenta el seno esfenoidal. Podemos ver que el marca el crecimiento que el paciente tendrá puede ser un paciente que tenga un crecimiento clase 1, si la sincondrosis trae esta genética, que va a ser un paciente con un crecimiento ortognático, un paciente clase 2, pero sin embargo, aunque tuviera carga genética, si el paciente respira bien, come bien y todo, podría ser un paciente clase 1 o clase 2 funcional y clase 3. Y el principal estímulo para el crecimiento de la sincondrosis esfenooccipital se da a los 6 años y cesa a los 7 años. Por eso es que a estas edades es cuando se observan las mayores alteraciones en las caritas de los niños, o es cuando los podemos, la gente común en la calle los puede ver más. Aquí tenemos lo que es la teoría de la matriz funcional y la remodelación sutural, que es la forma en la que el maxilar crece. Estas imágenes me gustan mucho porque son del Dr. Enlow en 1966. El Dr. Enlow hizo esta caricatura donde podemos ver la forma en la que el maxilar crece. Es decir, el maxilar crece por aposición y por reabsorción. Tiene aposición en la parte posterior y reabsorción en la parte anterior. Sin embargo, el maxilar se desplaza. El maxilar es desplazado porque la base del cráneo lo empuja y entonces el maxilar se desplaza hacia adelante y hacia abajo. También es alado por el cartílago o septum nasal y es ayudado por los tejidos circundantes que están en contacto con los huesos que jalan el maxilar hacia adelante. Entonces, si desde el nacimiento, desde la lactancia, desde la masticación y la deglución no estamos teniendo un adecuado equilibrio en todo esto, vamos a tener problemas en el crecimiento. Y, por ejemplo, las únicas excepciones donde esto no se da es en las pacientes que tienen algún tipo de síndrome, como una craniosynostosis o una acondroplasia. El complejo nasomaxilar tiene un crecimiento de dirección vertical y horizontal. En esta imagen podemos observar cómo todo lo que se encuentra en color beige claro es el tejido
que tiene aposición y todo lo que se cuenta en beige oscuro es el tejido que tiene reabsorción. Entonces, si nosotros imaginamos el maxilar avanzando hacia adelante y hacia abajo, podemos ver que hay una reabsorción y hay una modelación en la parte frontal de la cara. La única parte que no se remodela o que no tiene reabsorción, perdón, es el septo nasal. Y esto se lo podemos explicar de mejor manera, imaginándonos cuando tenemos una pérdida de un ojo, podemos observar que hay una deficiencia de crecimiento de esa parte ósea, de la órbita. Y entonces, por eso es que ahorita, ya desde hace tiempo, hay una especialidad que se dedica a poner ojos postizos y ir cambiando poco a poquito una prótesis para que el niño no vaya teniendo esta deficiencia en crecimiento. Y a su vez, lo mismo sucede con la zona enteroalveolar, es decir, los dientes crecen en sentido vertical y en sentido transversal para poder dar forma al maxilar y a la remodelación del maxilar. Y a su vez están acompañados de todas las cadenas musculares que se insertan en el hueso cigomático y en los huesos aledaños, como son el macetero, el pterigoideo lateral, que ayudan a que todo esto se lleve a cabo. Sin embargo, si el paciente no tiene una dieta adecuada, una dieta astringente, entonces no se va a llevar a cabo esa función. El paciente come cosas suavecitas y entonces nunca tiene esa función adecuada. Entonces, una recomendación que yo les daría es que en su consulta eduquen a sus pacientes a que coman cosas astringentes, a que coman cosas lo menos procesadas que se puedan para que regresemos a tener maxilares fuertes y en forma. La remodelación del maxilar, como ya lo vimos, se da en 3 etapas, digamos, muy importantes, que es la primera, en el primer año de vida, donde se da la succión y se da la activación de la musculatura y la activación de los huesos. A los 3 y los 4 años, entre 3 y 4 años, disculpa, que es cuando se da la erupción de los primeros órganos dentales. Y la siguiente es entre los 11 y los 12 años, donde se da la erupción de los dientes. Aquí es muy importante que nosotros tengamos una radiografía carpal para que veamos en qué momento de crecimiento está nuestro paciente y si podemos ayudar a su crecimiento. Eso es lo que nosotros hacemos como ortodoncistas y cada quien desde su trinchera sabrá en qué momento ayudarle a su paciente. Esto se da por movimientos peristálticos, por la frecuencia de la deglución y de la continuidad. Se da por una posición fisiológica de la lengua, que la posición fisiológica de la lengua debería ser con la punta de la lengua detrás de los incisivos y pegada al paladar cuando no estamos hablando. Ahorita que estoy platicando con ustedes, todos tendrían que tener la lengua en el paladar si es que no están comiendo algo o haciendo algo. Esa es una posición adecuada de la lengua. Y también se da el crecimiento por la presión del aire en los senos paranasales y turbulencias que se dan en los cornetes. Podemos observar que el maxilar en esta parte está teniendo una reabsorción y acá está teniendo una posición y podemos observar en esta imagen que el maxilar crece hacia abajo y hacia adelante, donde hay una reabsorción en la parte nasal. Aquí podemos ver, hay una reabsorción en la parte nasal y hay una posición en la parte palatina del maxilar. Y a la vez que va bajando o se va acomodando el maxilar, hay un crecimiento en sentido transversal, que esto ayuda a que los gérmenes dentales que vamos a tener puedan entrar perfectamente en esa zona. Pero volvemos a la misma. Si no hay una estimulación de deglución, de continuidad, de la posición fisiológica de la lengua, es muy difícil que esto se lleve a cabo. El crecimiento alterado de la bóveda palatina tendrá un efecto negativo en el crecimiento vertical del septum nasal y ya sabemos que esto sucede al 7º año. Como ya les había mencionado anteriormente, el cartílago del septum nasal alará hacia abajo y hacia adelante el maxilar para que crezca. Y esto unido a todas las estructuras que son musculares, que van unidas al cigomático y al palatino, también ayudarán a este crecimiento del maxilar. Aquí podemos ver la posición del septum nasal, de los senos paranasales, y que consiste de cartílago hialino. Está en contacto todo el tiempo con el vómer, sin embargo, no está pegado, solo descansa en el vómer y
está activo hasta el 7º año de crecimiento. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar lo que sucede si la lengua baja en su posición. Podemos observar que los músculos peribucales oprimen el maxilar y hay una disminución en el transversal del maxilar, pero hay una altura aumentada, es decir, se profundiza el velo del paladar y el paladar, y esto le quita espacio al cartílago del septum nasal y entonces hay un septum desviado. En automático, la lengua baja y el paciente abre la boca y entonces ahí es donde se instaura la respiración oral. El crecimiento de la mandíbula podríamos todos pensar que se da como en esta imagen, que es la imagen A, donde pensaríamos que lo que crece es el cuerpo y el mentón, porque es como se ve. Sin embargo, la mandíbula crece desde una perspectiva de una base de cráneo estable, es decir, que el cráneo crezca perfectamente y impulse el maxilar crezca perfectamente, entonces como contraparte va a crecer la mandíbula. Podemos tener que el mentón se desplaza hacia adelante y hacia abajo y este crecimiento desplaza la rama posteriormente, es decir, el crecimiento se da desde esta zona, la rama crece en sentido posterior y los cóndilos crecen hacia arriba y hacia atrás. La mandíbula crece hacia arriba y hacia atrás, manteniendo en el contacto con el cráneo por medio de los cóndilos. Y los cambios son mínimos en realidad que se dan en el cuerpo y en el mentón. Sabemos que lo último que va a crecer en la cara de nuestros pacientes va a ser la mandíbula y este crecimiento se va a dar en la última fase de la infancia. El complejo nasomaxilar, como ya les había mencionado, sin embargo, tiene un crecimiento principalmente en la primera infancia, de los 0 al año y a los 3 años, podemos observar cómo van creciendo las yemas dentales y se va haciendo espacios en la parte posterior del maxilar para que todos los dientes vayan creciendo. Y en la parte anterior se va remodelando. La segunda parte es en la segunda infancia, que se da aproximadamente de los 3 a los 6 años, donde vamos a observar que empiezan a crecer las yemas dentales de los dientes permanentes y va a haber un crecimiento en la parte posterior del maxilar. En esta zona vamos a tener espacio para que los dientes que no van a sustituir a ninguno de los dientes temporales empiecen a tener un espacio. Esto se llama el molar de los 6 años y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque los pacientes a veces llegan a nuestra consulta y nos dicen, es que el pediatra me dijo que ese diente se me iba a caer. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que ese diente, que es el primer diente a los 6 años, no se va a caer, sino que es el primer diente de la dentadura permanente. Y la tercera fase de crecimiento del maxilar se da aproximadamente a los 12 años y es cuando tenemos igual espacio para el segundo y el tercer molar en la parte posterior de la mandíbula, del maxilar y de la mandíbula. Muchas veces este crecimiento, si no hay suficiente estimulación y en nuestras poblaciones que ya somos como que comemos cosas más suaves y así, no se da la suficiente estimulación. Entonces, por eso es que cada vez más tenemos que quitarle a los pacientes los terceros molares porque no hay espacio para que entren todos los dientes. Otra forma de remodelación del maxilar es la remodelación que se da por el aire, por los senos paranasales que se llenan y deben estar siempre llenos de aire para hacer que haya una función adecuada. Los senos más importantes son los senos etmoidales, los senos maxilares, los senos frontales, los cornetes, que es por ahí por donde pasa la turbulencia de aire y donde se da el equilibrio de este aire. Y lo más importante de esto es que deberían estar libres de cualquier inflamación. Si hay alguna inflamación, entonces va a haber un taponamiento a cualquier nivel de la vía aérea y vamos a tener un problema de colapso. Si no están permeables, hay que rehabilitarlos. Más adelante les voy a decir cómo. Y tenemos aquí un fragmento de un artículo donde dice que la nariz es la responsable del olor, de humidificar
y de calentar la nariz. Entonces necesitamos que esto esté siempre permeable porque tenemos un cambio en la infancia, en los primeros 5 años de la vida, de un 6 a un 40% en el volumen de la respiración de un adulto a un niño. Las suturas van a ir teniendo ajustes y podemos observar aquí, esta es una sutura de una rata, donde hay un patrón de zigzag donde se van construyendo y van creciendo. Entonces, si nosotros podemos observar, el hueso ahí se deposita siempre y cuando exista una adecuada función. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, porque los trastornos del sueño afectan el crecimiento. Podemos observar, aquí hay un niño durmiendo, que debería ser un niño normal, duerme con la boca cerrada, tranquilamente, sin moverse. En la etapa 1 es cuando vamos a tener un poco de sueño y nos empezamos a sentir somnolientos y nos empezamos a dormir. Esta etapa dura aproximadamente unos 15 minutos. Después pasamos a la etapa 2 de sueño ligero, donde todavía podrían estar escuchando, donde si están viendo alguna película, la pueden ver, la pueden escuchar, pueden hasta soñar lo que están haciendo. Y al final de esta etapa, entramos a la etapa 3. La etapa 3 es la más importante y en este momento es la más importante para el desarrollo del niño porque es donde hay liberación de hormona de crecimiento, se fortalece y se repara el sistema inmune por cualquier virus que exista o algo, lo reconoce y en ese momento lo estamos ocupando. Hay consolidación de la memoria y el aprendizaje y hay un descanso. Si no se está dando esta etapa, entonces estamos teniendo un problema y sobre todo en esta etapa del crecimiento, un problema de crecimiento. Después pasamos a sueño profundo y después regresamos a cumplir el ciclo. Más o menos un ciclo de sueño dura de 90 a 120 minutos. Y bueno, propiamente la apnea obstructiva de sueño es una disfunción de la vía aérea durante el sueño, que es caracterizada por ronquido o por un incremento en el esfuerzo respiratorio que conlleva la resistencia y al colapso. Es muy diferente cómo se maneja en los niños porque hay niños que pueden tener o no ronquido y tener una obstrucción en la vía aérea o tener una respiración sumamente dificultosa. Es decir, las mamás dicen, el niño no ronca, pero escucho cómo respira hasta mi recámara. Entonces, eso no es un ronquido, pero ya estamos teniendo un esfuerzo respiratorio que ayuda a que exista algún desorden del sueño. Aquí tengo este artículo que hice favor de compartirlo con ConnectiMed para que se los envíen y aquí también está la liga donde pueden consultar. La disfunción de la vía aérea durante el sueño está caracterizada por ronquido, incremento del flujo respiratorio y los trastornos respiratorios del sueño son de tipo obstructivo en los niños. No representan una enfermedad específica, antes se consideraba como un síndrome y ahora nada más es una disfunción de la vía aérea superior. ¿Y por qué se nos hace súper importante? Porque, bueno, hay muchísimos artículos ahorita, si ustedes se meten a buscar, donde podemos observar que hay la relación que tienen los desórdenes del dormir con todas las especialidades médicas. Parecería que solamente decimos, pues es un niño que está roncando y no pasa nada, pero si esto se mantiene en la vida, el niño va a tener problemas graves llegando a la adolescencia e incluso cuando esté adulto. ¿Por qué? Porque es un desorden que hace que el paciente esté todo el tiempo en inflamación. Aquí tenemos este artículo que dice cómo duermen nuestros niños y en el análisis del trastorno de sueño. Este artículo es relativamente nuevo, está hecho en España y nos dice que la obstrucción nasal marca el inicio de un trastorno. La obstrucción nasal puede estar dada por una obstrucción real, es decir, que tenga el paciente un tabique desviado, que tenga un cornete muy grande, que tenga todo un sistema de inflamación crónica en todo el tracto respiratorio, o solamente que sea un paciente que tuvo un trastorno respiratorio, a lo mejor una gripa, y empezó a respirar mal, y empezó
a inflamar sus amígdalas y empezó a tener inflamación. Anteriormente se menciona que había un 20% de porcentaje de población infantil con apnea obstructiva del sueño. Ahora, y en este artículo mencionan que ha subido al 61%, esto solamente en 2018. Y la respiración nasal, como les menciono, la sustituyen por respiración oral y entonces se desencadena una serie de alteraciones que en este momento se las voy a mencionar y afecta actualmente a un 80% de la población adulta. Esto representa un problema, como sabemos todos, de salud pública debido a su magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y costo. Aquí tenemos las características que nos daría un déficit de hormona de crecimiento, que sería una talla baja. Una talla baja se considera a partir de 3 desviaciones estándar hacia abajo de lo que el paciente tendría que crecer para su población, para el patrón de crecimiento que ya tiene planeado. La velocidad de crecimiento disminuida, es decir, cualquier paciente que tenga una disminución de menor a 4 centímetros por año, ya estamos hablando que tiene algún déficit en el crecimiento. Podemos observar también que la diferencia en carga genética, es decir, si un paciente en la predicción de su crecimiento está que va a medir 1,70 y no está alcanzando el patrón que debería de seguir, ahí nos tenemos que preocupar porque mínimo tiene que llegar a la estatura que está establecida para sus padres. Estos pacientes, generalmente cuando tienen algún déficit de la hormona de crecimiento, podemos ver que son pacientes que tienen una cara como de bebés grandotes, tienen hipoplasia del macizo facial, una nariz cóncava, mejillas redondeadas, boca pequeña, poco desarrollo del mentón, una voz aguda y una frente y el occipital acentuados, porque estos sí terminaron de crecer, pero lo que no terminó de crecer fue el maxilar. Tenemos bajos niveles de azúcar, retraso en la maduración ósea, que es lo que le mencionaba, los endocrinólogos y nosotros los ortodoncistas pedimos una radiografía carpal para evaluar el crecimiento del paciente. Y si de repente me llega un paciente que tiene todas las características de un paciente de 8 años y me dice que tiene 13, entonces yo ahí sospecho que hay una deficiencia en la hormona del crecimiento. Una pubertad retrasada, micropene y distribución troncal de grasa corporal cuando ya son niñas que deberían de tener un cuerpo más de señoritas. Y aquí podemos observar, les menciono, ya vi que muchos manejan lo que es sueño en adultos. El sueño en niños es muy diferente, puesto que el índice de apnea-hipopnea tiende a ser leve de 1 a 5, moderado de 5 a 10 y severo mayor a 10 de hipopneas por hora. En el adulto, un moderado sería un leve en el adulto y un severo sería un moderado. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque no se tratan de la misma manera los niños. Está directamente esto relacionado, si ustedes en su consulta llegan a tener pacientes, que los papás les digan es que es sonámbulo o se levanta muy estresado y entonces grita y después a la mañana siguiente no se acuerda. Y por supuesto son niños que en el día tienen hiperactividad. Y bueno, en este artículo podemos observar que lo que más me llama la atención es que cuando hay apnea obstructiva del sueño hay una alteración en la parte relacionada con la malformación de los huesos. Entonces, aquí ya lo estamos viendo, ya lo hay en varios artículos, nada más es que nosotros lo tengamos en cuenta. Les voy a hablar un poco del dinamismo de la vía aérea. Tenemos 3 partes muy importantes de la vía aérea, que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, que nos dan fonación, deglución y respiración. Si están alteradas a algún nivel, por ejemplo, la nasofaringe podría estar alterada a nivel de hipertrofia de cornetes o de adenoides o alguna malformación craneofacial. La orofaringe podría estar alterada, la pared faringea lateral y el paladar blando, sobre todo en su fuerza y en su nivel de tonicidad. Y la hipofaringe podría estar dada la alteración a nivel de los músculos de la lengua, músculo genogloso y epiglotis. Los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño tienden a tener un daño en la placa neuromuscular
por lo que se va directamente a afectar la factibilidad de los músculos dilatadores. Entonces empiezan a tener colapsos de la vía aérea porque no hay una adecuada función, no hay un adecuado constricción de los músculos. Y bueno, aquí para esto les tengo la explicación del modelo de Starling. Este modelo originalmente se describió para los vasos sanguíneos, sin embargo, nosotros podemos ver que en esta parte tenemos el segmento colapsable, que nosotros aquí podemos ver que sería nuestra hipofaringe, y lo que colapsa, digamos, sería el cuello. Nosotros sabemos que en la hipofaringe no hay hueso, por lo único que podemos abrirla o depende de es de los músculos. Entonces, nosotros tenemos la presión de la vía aérea, ¿no? Si hay una presión, digamos, en la parte más superior, que sería una obstrucción o un colapso a nivel de nariz, entonces empieza a haber un colapso en todo el segmento de la hipofaringe. Aquí, por ejemplo, podría ser un ejemplo cuando nosotros tenemos un vaso con hielo y estamos queriendo tomar y entonces la hipofaringe sería el popote. Ese segmento se nos colapsa y entonces ya no hay un paso del aire. No hay un flujo aéreo porque esto se colapsa. Entonces, esto es la resistencia de la vía aérea que nos daría un colapso y entonces transmitiéndolo a lo que sería el trastorno de sueño, el paciente deja de respirar y tiene una hipoapnea y se despierta. No hay un adecuado control del sueño. En los pacientes con apnea de sueño podemos observar que hay, si vemos esta chaparrita, podemos observar que hay un cuello hiperextendido. Son pacientes que los papás presentan las apneas e incluso los mueven. Son pacientes que tienen ronquido o una respiración laboriosa, un movimiento torácico y abdominal paradójico, es decir, se les hunde totalmente. Por las mañanas o por el día son niños que son agresivos, hiperactivos, malhumorados y algunos cuando ya tienen mucho tiempo con este trastorno empiezan a presentar siestas diarias. A nivel funcional presentan tabique desviado, presentan las vías aéreas reducidas, el hueso yoides atrás y abajo, esto lo podemos observar en una radio frontal de cráneo, rectificación de las vértebras, amígdalas hipertróficas, un plano oclusal inclinado, inflamación de la mucosa nasal. Aquí les hice un círculo de lo que sería un trastorno respiratorio en un niño, para que más o menos lo podamos observar. Lo primero que pasa es que el niño está durmiendo y hay un esfuerzo durante el sueño. Entonces, el niño duerme, respira y hay este esfuerzo. Lo que sucede después es que se eleva el dióxido de carbono porque no hay ingreso de oxígeno y empieza a haber una hipercapnia. Posteriormente, el nivel de oxígeno baja y se empieza a dar una hipoxemia. ¿Y qué sucede? Se da un arousal o un despertar, microdespertar, o a veces un despertar completo, dependiendo de lo estrecha o ocluida que encuentre la vía aérea. Y se abre la vía aérea como una respuesta, porque el cuerpo le dice al cerebro, despierta porque me estoy ahogando. Y entonces lo que sucede es que en esta fase importante, donde el niño tendría que estar en sueño, generando hormona de crecimiento, se detiene la secreción de la hormona de crecimiento y el paciente vuelve tranquilamente a dormir, pero entonces ya se interrumpió ese ciclo de sueño donde no estamos llevando a cabo todo lo que les mencioné anteriormente, el ciclo de sueño con una adecuada generación de hormona de crecimiento, con una adecuada fijación de lo que aprendió en el día, y todo esto se hace un desorden que va creciendo con el tiempo si el niño no es tratado de manera multidisciplinaria. En este momento les voy a enseñar fotografías de un paciente saludable para que ustedes en su consulta puedan ayudarnos a detectarlos desde muy pequeños y vean qué sucede cuando no hay un paciente saludable. Aquí tenemos 3 perfiles, o un perfil que tiende un poco a clase 1, un perfil que tiende un poco a clase 2 y un perfil que tiende a una clase 3.
pero todos tienen la mandíbula proyectada en lo que debería hacer. Uno de mis maestros, el doctor Seferino, siempre nos decía que la mandíbula, cuando la proyectas y no entra a base de cráneo, es decir, si esta línea yo la proyecto y no entra a base de cráneo, es su crecimiento adecuado. Y aquí lo tenemos igual con esta chaparrita, es un crecimiento adecuado. Tenemos una mandíbula con un crecimiento adecuado, narinas bien proyectadas, un tercio facial adecuado, es decir, no se ve ni uno más grande que otro, labios en contacto, esto es muy importante, tenemos que tener un paciente que tenga labios en contacto sin ninguna opresión y que no se vea la borla del mentón en ningún momento como presionada, digamos. Los tercios faciales equilibrados y la piel sana. Si ven, son niños que se ven súper bien, como hasta chapeados, maquillados, se ven los labios, se les ven súper oxigenados, son niños que se ven sanos en el momento, ¿no? En la parte intraoral podemos observar todos estos pacientes que les estoy presentando aquí no han tenido tratamiento de ortodoncia, son pacientes que están con un adecuado arco de la boca. Podemos observar que tiene ojos brillantes, no hay ojeras, se ve unos tegumentos de un pigmento adecuado, los incisivos rectos en la zona cero, es decir, están equilibrados porque la presión, como les dije anteriormente, de la musculatura y de la lengua son adecuados. Entonces hay un equilibrio y todo se puede acomodar en la zona cero. Podemos observar un paladar adecuado, que no está nada profundo, que tuvo un adecuado crecimiento y que le dejó espacio al septum para que creciera. Tenemos arcadas ovaladas y más o menos la sobremordida vertical y horizontal debería de ser de 2 a 4 milímetros para que fuera es la vertical, es decir, los dientes superiores están por encima de los superiores de 2 a 4 milímetros y en sentido anteroposterior o la mordida horizontal es lo mismo. Podemos observar que se ve los tegumentos sanos, se ven los dientes perfectamente sanos y no hay nada que se pueda observar mal. La lengua todo el tiempo está en posición de reposo en el paladar. No observamos aquí que se vea la lengua proyectada hacia afuera. Y en activación, o como yo les decía, cuando el niño está en reposo, la lengua tiene que estar justo. Me gustó mucho esta imagen porque justo no tiene los dientes la niña, porque acaba de cambiar dientes. Entonces podemos ver aquí la punta de la lengua está justo por detrás de la papila incisiva y pegada al paladar, haciendo una función adecuada. El frenillo lingual está adecuado. Y ahora vamos a ver las características de un respirador bucal. Podemos observar lo que les decía anteriormente, la mandíbula está rotada hacia abajo. Si trazamos esa línea, inmediatamente la línea entra al cráneo, porque el crecimiento de este paciente es totalmente vertical de la mandíbula. Lo mismo sucede con este paciente. ¿Por qué? Porque ya no hubo un crecimiento adecuado al maxilar y entonces todo lo demás, porque no hay una adecuada función de los músculos, se ve alterado. Hay una alteración en el espacio entre los labios, nunca hay un sellado adecuado. Si esta niña intentara sellar la boca, inmediatamente se le vería la borla del mentón un poco hipertrófica. Lo mismo con este chaparrito, hay una apertura labial bastante amplia porque no hay esa función muscular y entonces todo lo que son los tejidos dentoalveolares crecieron un poco más. Hay narinas pequeñas, aquí con este chaparrito se ve más, hay ojeras, hay una cara larga, hay depresión del tercio medio facial, hay labios hipotónicos con boca abierta y hay un tercio inferior aumentado. Es decir, la distancia de aquí a acá es mucho más larga que de aquí a aquí. Y hay una visible cara de cansancio porque el niño ya trae una deuda de sueño bastante amplia. Aquí tenemos otros chaparritos vistos en la parte central. Podemos ver que hay un exceso vertical de los procesos alveolares. Hay labios resecos. Hay orejas prominentes. Podemos observar esto. Hay ojeras que pueden ser normales, ojeras normales porque no respiran, o estas ojeras que se les asocia
con rinitis alérgica, que son las líneas de Denny-Morgan. Y aquí podemos observar estas mismas ojeras y las líneas de Denny-Morgan, cómo se ve la diferencia de esta chaparrita al niño anterior, que se ve totalmente cansada y se ve que no hay oxigenación en esta parte de su carita. En las fotografías intraorales podemos observar que son niños que llegan a la consulta con los incisivos muy por inclinados, o sea, dientes que están muy por fuera de su base ósea. Tenemos paladares profundos y estrechos. Tenemos una lengua en posición baja, aquí la tenemos. Una arcada triangular, mordida abierta anterior, porque la lengua, por estar ahí en posición todo el tiempo, hace que los dientes no terminen de erupcionar y la mandíbula rote. Entonces hay una mordida abierta. Hay halitosis, normalmente son niños que tienen caries y que tienen un aliento un poco desagradable. Y los papás dicen, es que le lavo mucho los dientes. Sí, pero como todo el tiempo el aire está entrando por la boca, entonces hay infecciones de recurrencia y entonces las encías se inflaman, no hay suficiente salivación y empieza a haber caries. Y hay descalcificaciones. Y podemos ver, aquí hay otras fotos de pacientes que tienen problemas intraorales, porque no todos tienen mordida abierta. Digamos que lo clásico es eso, pero podemos observar pacientes que tienen mordida cruzada anterior, es decir, normalmente los dientes maxilares deben de estar por delante de los mandibulares, y en este caso no es así. Hay mordidas posteriores. Este maxilar intentó crecer, de este lado lo logró, pero de este lado no lo logró, y hay un maxilar cruzado, y también hay dientes que están por arriba, que ya no lograron entrar porque el maxilar es muy pequeño, porque no hubo el crecimiento adecuado, ¿no? Y podemos observar igual este paciente me llegó de 3 años y si lo ven, no se le ven para nada los dientes de enfrente, porque el maxilar no creció nada y la mandíbula sí siguió creciendo. Y aquí podemos ver a este paciente adulto que ya se va a ir a cirugía porque obviamente el maxilar está muy comprimido y la mandíbula creció de más. Y este es un paciente también quirúrgico donde podemos ver que no hubo un adecuado crecimiento del maxilar y la mandíbula está mucho más amplia que el maxilar. Otra forma en la que nosotros podemos diagnosticar a los pacientes es por medio de una tomografía computarizada, y aquí podemos observar en este paciente en sí el paladar creció de una manera triangular, como les presenté a los pacientes que están ahorita. Podemos observar, esta no es la adecuada, pero bueno, podemos ver que el diente está muy por dentro del inferior, entonces el maxilar está comprimido, pero no solamente está afectado el maxilar, sino también está afectada los cornetes y la parte nasal. El tabique está desviado y, como vemos, la lengua tiene una posición baja. Al tener la lengua en una posición baja, entonces el maxilar se comprime y no hay una adecuada función. Aquí podemos observar lo que les decía en la diapositiva anterior, los dientes están proinclinados, pero la boca está cerrada, entonces no muchas veces los niños tienen la boca abierta. Hay niños que pueden presentarse con boca abierta, niños con boca cerrada, pero yo les digo que con que presenten unas 3 características, de todas las características que les acabo de mencionar, es importante que los envíen a una consulta multidisciplinaria para que estas alteraciones no se hagan más grandes a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de alteraciones que podemos observar en nuestros pacientes son las alteraciones posturales, que ya se dan cuando son un poquito más grandes. Esta chaparrita tiene 9 años y podemos observar, en esta no se observa, pero hay un tabique desviado, vías aéreas reducidas, un hueso yoides que se encuentra más atrás y abajo por la tracción de los músculos, porque la mandíbula baja, rota, y entonces el yoides también baja y rota. Hay una rectificación de las vértebras, podemos ver aquí que la lordosis está alterada, porque la niña está lanzando la carita hacia adelante para poder respirar bien, y la boca todo el tiempo abierta. Y podemos ver que esta rectificación del cuello ya nos está afectando a nivel de espalda, y obviamente la postura de un respirador bucal es esta, la espalda un poquito salida por detrás y como si sacaran la pancita.
Tienen amígdalas hipertróficas, un plano oclusal inclinado, es decir, se ve en la radiografía como que está para abajo su plano oclusal, inflamación de la mucosa nasal y un cuello hiperextendido. Otra de las clasificaciones que nos pueden ayudar en el consultorio para identificar un paciente que tiene un problema de respiración es la clasificación de Mallampati. Podemos ver que son 4 niveles de obstrucción. El primero es el ideal, digamos, donde es una completa visualización del paladar duro, del paladar blando, de la úvula y de los pilares del istmo de las fauces. Podemos observar en la clase 2 que se visualiza solamente la úvula y el paladar blando. En la clase 3 solo se visualiza la base de la úvula, ya la lengua está muy por arriba y no se visualiza nada. Y en la clase 4 no se visualiza el paladar blando. Esta clasificación es muy observada por los otorrinos. Entonces, esta me la enseñó la otorrino de nuestro equipo para poder yo decir, este paciente se lo mando antes de que yo lo trate o se lo mando después. Y entonces es una manera muy buena de comunicarse con el equipo multidisciplinario. En sujetos con vía aérea obstruida se asocia un incremento en la extensión de 6 grados del cráneo. Entonces, si se ha observado también, hay artículos de otorrinos donde la obstrucción de la vía aérea se corrige. Sí, por supuesto que se corrige la angulación, pero no se corrige la maloclusión ni el biotipo facial. Podemos observar este chaparrito que ya fue operado, sin embargo, sigue teniendo todas las características de un respirador bucal. Por eso es importante que sea una consulta multidisciplinaria. Algo que les recomiendo que tengan en su consultorio, y supongo que varios ya lo tienen, es un cuestionario abreviado del sueño pediátrico, que es muy fácil de aplicar. Una vez que estén los pacientes en la sala de espera, se los damos y podemos detectar bastantes problemas de sueño, porque muchas veces cuando la mamá llena esto, está el niño con ella y a veces la mamá dice, no, nunca te levantas a tomar agua, y el niño dice, no, sí, me levanto diario, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos más de 7 respuestas positivas, se dice que hay un 78% de posibilidad de que el niño tenga una apnea obstructiva de sueño. Entonces, podemos actuar desde lo más temprano posible. Y bueno, aquí les estoy mencionando el impacto que tienen en la salud general los trastornos de sueño. Y bueno, sabemos que disminuye o afecta el crecimiento a largo plazo. Son pacientes que tienen bajo peso y talla. Disminuyen las funciones neurocognitivas, disminuye, por supuesto, el rendimiento académico. Son pacientes que tienen problemas de conducta y que son muchos diagnosticados con trastornos de déficit de atención, cuando solamente tratando el sueño han mejorado muchos pacientes. Son pacientes que tenemos que tener en cuenta que están en un estado de inflamación crónica todo el tiempo. Entonces, pueden empezar a desarrollar algún tipo de enfermedad, una diabetes, un síndrome metabólico. Son pacientes que a largo plazo pueden presentar somnolencia diurna, disfunciones cardiovasculares y estos tipos de enfermedades que sabemos que a la larga pues son muy malignas y si se desarrollan desde una edad temprana pues son aún peores y podemos de verdad solucionarlas simplemente tratando el sueño. Y bueno, las metas, ya para cerrar un poquito, creo que ya me pasé. Debemos de reducir el ronquido o eliminarlo, esto apoyados de un otorrinolaringólogo, y nosotros los ortodoncistas lo que hacemos es una disyunción palatina como coadyuvante de la respiración. Este es un protocolo que la doctora Alma, aquí lo podemos observar, que se llama Respira, Duerme, Sonríe, que es un protocolo que se hizo para disyuntir el maxilar, abrir la sutura palatina y con esto abrir las paredes nasales de la nariz y entonces tener mucho más espacio para que el paciente respire. Pero esto no se puede llevar solamente si no se tiene al otorrino de la mano, si no se tiene un terapeuta de lenguaje que nos ayude a rehabilitar la musculatura. Tenemos que tener un endocrinólogo si ya se está viendo alterado el crecimiento del paciente para rehabilitar el crecimiento. Tenemos que normalizar el índice de hipopnea. Tenemos que estar checándolo con un neurólogo, normalizar la saturación de oxígeno con todo esto
guiar el comportamiento si ya se ve afectado con un psicólogo y llevar al paciente a la zona cero. ¿Qué es la zona cero? El equilibrio muscular y óseo para que el paciente pueda tener todas las características que les mencionaba anteriormente que tiene un paciente sano. Les voy a presentar rápidamente este caso. Es una niñita que llegó al consultorio. Podemos observar que no se ve como un respirador clásico, pero tenemos un signo que es las ojeras y las orejitas un poquito proyectadas. Tenemos una disfunción en la musculatura y ahorita la vamos a ver por dentro. Podemos observar que no tiene una función en su sonrisa, tiene músculos muy flácidos. En la parte interna podemos ver ahora sí que tiene una mordida cruzada anterior y que ella tiene, en esta edad tenía 6 años, entonces podemos observar que ya terminó de crecer por lo menos la base de cráneo y sigue creciendo la parte anterior del maxilar. Entonces tenemos oportunidad de ayudarla y que esta oportunidad sea de la mejor manera. Aquí tenemos a la niña después de haberle hecho una disyunción con este aparato que es el que ocupamos en el protocolo de la... Esto es un ejemplo de cómo se ven los pacientes pre-expansión y esto es un ejemplo de cómo se ven post-expansión. Podemos observar que a lo mejor aquí tenía unas amígdalas hipertróficas y se les quita la hipertrofia. Si es que tenemos unas amígdalas grado 4, seguramente no se van a corregir y seguramente van a ser candidatos para una cirugía, pero si tenemos unas amígdalas que estén en menos de eso, que sean una 1 o 2, por supuesto que se pueden corregir con esta proyección y podemos ver que en ese momento la niña todavía no tenía una función muscular adecuada de la lengua. Después, esto ya es después de que quitamos el aparato, la niña ya está con una adecuada función, la sonrisa se ve mucho mejor, los tejidos se ven con mucho más color, podemos observar que ya no tiene nada de ojeras, hay una proyección nasal mucho más adecuada y aquí están las fotografías posteriores, inmediatamente de cuando quitamos el aparato, estos dientes ya están por caerse, podemos observar cómo se restituye la función lingual y cómo el paladar se ve muy adecuado, la sobremordida se ve adecuada y entonces ya podemos dejar que esta niña la empiecen a ver otros médicos para que crezca de una manera adecuada. Aquí tenemos otra vez el seguimiento de las 3 fotos. Estas fotos, la diferencia es de mayo a septiembre, o sea, son fotos que no son, digamos, muchos años y podemos ver cómo la niña tiene un cambio en la carita y una maduración adecuada. Aquí tenemos las fotos, el antes, después, durante y al final. Y bueno, este protocolo lo realizamos de mano de la doctora Alma. La doctora Alma es la que lleva la batuta del protocolo. Tenemos como endocrinólogo al doctor Miguel Ángel Guarnelli. La doctora Guaraén Cabreu es la otorrino de nuestro consultorio y yo soy la ortodoncista. Les recomiendo mucho esta edición del 2017 que fue dada por el Hospital Infantil de México, donde se maneja todo lo que es trastornos respiratorios del sueño y rinitis alérgica. En este capítulo, en este libro hay un capítulo que lo escribe la doctora Alma, entonces los invito a que puedan darle un ojito porque está bastante interesante. Y bueno, no olvidemos que tiene que ser siempre un seguimiento de manera interdisciplinaria para el paciente. Siempre tiene que ir a ver a todos los doctores porque digamos que son pacientes que están con una cosita que si yo arreglo, a lo mejor le va a mejorar, pero si lo vemos todos los doctores que necesitan verlo en ese momento, va a ser algo súper grande y el paciente va a estar sano por mucho tiempo y vamos a tener menos pacientes enfermos a la larga. Los invito a este curso que vamos a dar en unos 15 días. La doctora Alma va a estar de ponente, va a estar el doctor Juan también, va a ser en la sede de ULA y voy a estar ahí también de ponente dando la importancia del crecimiento y la vía aérea en la infancia. Ojalá que nos pueda acompañar y pues por mi parte sería todo. Dejar de compartir. No sé. Muchísimas gracias, doctora Sabrina. Bueno, pues daremos un minutito para que el auditorio pueda enviarnos sus dudas o comentarios a través de este chat. Y pues sí, como les comentaba la doctora Sabrina, tenemos el primer encuentro
Internacional de la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, el 16 y el 17 de noviembre, en las instalaciones de ULA Campus Valle, es la Universidad Latinoamericana. Y tenemos un convenio, digamos, con Connectimed para otorgar un 15% de descuento en la cuota de recuperación para todos los que estén interesados. Pueden encontrar más información en la plataforma de Connectimed o directamente en las redes de la Academia Mexicana Mexicana de Medicina Dental de Sueño. Pues vamos a presentar el primer libro también, que se llama Odontología en Medicina de Sueño, Clínica Interdisciplina y Pandemia. Vamos a estar rifando algunos ejemplares con el apoyo de la editorial Amolca. Y bueno, entre otras cosas, pues la academia apoya mucho el trabajo de investigación, fomenta la investigación y la formación multidisciplinaria, como bien decía la doctora Sabrina. Y pues bueno, si hubiera alguna pregunta aquí en el chat, vamos a leerla. Hay muchos saludos, doctora, saludos de Veracruz, buenas noches. Gracias Ya por la vi que la invitación. doctora Vero anda por ahí. Desde Sinaloa. Tenemos a la doctora Alma, saludos, buenas noches desde Zapopan, Jalisco. Desde Zacatecas, desde Oaxaca, saludos. Jesús Boyaín. Antonio Pérez Santos, saludos de Oaxaca. Buenas noches desde Zacatecas. Luis Armando, gracias. Saludos de Chihuahua, Katia Sáenz. Doctora Alarcón, saludos de Acapulco. Saludos, doctor. Daisy Lorena, desde Oaxaca. Armando Héctor González también, desde Oaxaca. De Durango también Rosa Elena. Dice Rosa Elena, la cesárea no es indolora. Selena Monreal. María Antonieta, muy buenas noches, saludos. Bueno, pues en realidad creo que son puros saludos. Azucena García, excelente ponente, gracias doctora por compartir su conocimiento. Daisy, muy interesante la ponencia, muchas gracias, felicidades a la doctora. Guillermo Pineda Serrano, buenas noches, interesante, gracias. Dulce María, excelente ponencia. Excelente ponencia, muchas gracias por la charla, saludos desde Jalapa. Por aquí ya tenemos la primera pregunta, a ver. Vamos a abrirla aquí para el chat. Dice... Ok. Doctora, entonces sí es efectiva la planificación de un disyuntor después de los 7 años? Pregunta Marta Lilia Dávalos Cardoso. Sí es efectiva la disyunción. De hecho, la disyunción ortopédica está indicada hasta los 12 años. Aproximadamente estoy hablando de años porque, como les mencioné, es importante que tengamos la radiografía carpal para ahí valorar el estadio de crecimiento de nuestro paciente. Si nuestro paciente todavía se encuentra en crecimiento, se puede hacer una disyunción ortopédica. La verdad es que el crecimiento está muy amplio, digamos. Hay niños que hasta los 14 pueden todavía tener parte de crecimiento y hay niños que terminan de crecer antes. Entonces, siempre hay que basarse en la radiografía carpal. Y también se puede realizar una disyunción que se llama MARPE, que es hecha con microtornillos y se hace en pacientes jóvenes, digamos, hay pacientes hasta de 30 años que les hemos hecho una disyunción con este tipo de aparatos, que es una disyunción adecuada, que los ayuda, por supuesto que abre la vía aérea, por supuesto que ayuda a muchas cosas. Ya no corrige al 100% el crecimiento, pero sí corrige el SABOS. Perfecto. Cerramos esta pregunta. ¿Me ayudan, Luis? Ahí está. Entonces... En el caso que presentó, ¿cuál es el promedio del tiempo de tratamiento? Azucena García Joya. En el caso que presenté fue mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 7 meses, digamos, es activo de que te recibo al paciente a que terminamos la disyunción, son 4 a 5 meses. Depende mucho de la cooperación del paciente. En este caso, esta niña cooperó muchísimo, hizo todos los ejercicios, fue con el otorrino, estuvo en
seguimiento, los papás muy, muy, pues muy cooperativos. Entonces fue un tratamiento rápido, sin embargo, o sea, el tratamiento activo es de 6, 7 meses. Después les doy una cita al mes para ver cómo está todo, si el equilibrio muscular sigue igual y todo. Si no, está bien que en la mayor parte de los pacientes, cuando ya tienen mucha alteración muscular, los mandamos con el terapeuta de lenguaje a que sigan haciendo terapia de lenguaje, ya que una vez que terminamos el tratamiento, hay pacientes que los mandamos antes, pero más o menos es un tratamiento de 8 meses, donde siguen después de esto, siguen haciendo ejercicios, porque la musculatura hay que equilibrarla, hay que cambiar la alimentación y hay que hacerlos entender que hay que tener todo el tiempo la vía aérea permeable, con lavados nasales, todo lo que se maneja en el protocolo. Perfecto. Muy completa ponencia, muchas gracias. En el caso del SAOS infantil, ¿se utilizan dispositivos como el CPAP o solo se utilizan en adultos? Noemí Romero González. Buenas noches, Temi. Sí, sí se utilizan dispositivos como en el CPAP en pacientes que ya tienen sobre todo una inflamación crónica ya muy avanzada, en pacientes que tienen alguna malformación craneofacial, es decir, que la mandíbula es muy pequeña y por lo mismo se colapsa toda la vía aérea. En ese tipo de pacientes se hace la disyunción y aparte se les prescribe un CPAP o un dispositivo de avance mandibular. Se utiliza en varios pacientes, pero sobre todo los que tienen algún tipo de malformación craneofacial. Muchas gracias. Fernando Alcázar Lares, siempre yo creo que quiere decir sobremordida, es a base de los dientes superiores. Es la diferencia que existe entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Entonces, la sobremordida puede ser positiva cuando están por delante, que es lo ideal, que estén de 0 a 2 milímetros, la sobremordida horizontal, y la vertical, que sería así, sería de 2 a 4 milímetros. Pueden hacer las desoclusiones. Y en cuanto la mordida es así, es una mordida negativa. Si los dientes superiores están por detrás de los dientes anteriores, entonces ahí ya estamos teniendo un problema, porque acuérdense que cuando les dije que el maxilar crece, el maxilar siempre tiene que crecer antes que la mandíbula para que vayan acompañados en su crecimiento, si no habrá, la mandíbula crece y se va con un paciente clase 3, entonces siempre tenemos que tener controlada esta parte de la sobremordida. Espero que le haya contestado. Yo también. Dice, excelente. En el cambio de la niñez a la adolescencia, ¿cuáles son los cambios más importantes? Pregunta Osvaldo Marco Antonio Hernández Pérez. Los cambios más importantes, como ya todos, los médicos conocen, son el crecimiento en cuanto a lo que es crecimiento maxilar, hay un crecimiento en el maxilar en sentido transverso, en sentido arteroposterior. Debe haber un crecimiento de la mandíbula hacia la parte anterior y proyectarse. Si hay un crecimiento hacia atrás, entonces no está habiendo un crecimiento adecuado. Los cambios clásicos que hay ¿cómo se llama? Se me fue. Caracteres sexuales secundarios. En las niñas el crecimiento de mamas, el redondeado del cuerpo, y en los niños hay un crecimiento en el cambio de la voz, hay un crecimiento de vello facial, son lo que más se ve en un adolescente, y podemos ver todo el cambio en la parte anterior de la carita. Si no hay una adecuada función, entonces no se va a ver y se van a ver niñitos como más chiquitos de lo que son y las mandíbulas tienden a rotar. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, creo que con esa pregunta finalizamos esta sesión virtual. A ver, permítame. Bueno, había creo que por ahí otra. Pero bueno, finalizamos esta sesión. Pues no sin antes agradecerte de nuevo, doctora, esta presentación, que nos compartas estos conocimientos. La doctora estará presente en el Congreso de la Academia, 16 y 17 de noviembre, no lo olviden. Hay convenio con Etimed para que tengan un descuento. Y bueno, pues aparecerá un botón en la parte superior de su pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará 2 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento, y también les llegará un email con algunos del material que utilizó la doctora para la ponencia, ¿no? Muchas gracias a todos
Y pues gracias, doctora, gracias a Connectimed y a todos los que estén interesados en el encuentro, pues no duden en pedir información. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.